Veamos ahora otro ejemplo de cómo sacar todos los datos dándonos una gráfica. Lo primero, el dominio. El dominio eran los valores que tomaba el eje X. Entonces empieza en el 0 y termina la gráfica en el 18. Por lo tanto es de 0 a 18, cerrado. Y la imagen es lo que digo siempre, que es aplanar la gráfica al eje Y, que en este caso empieza también en el 0, pero la altura máxima está en 120 metros. Lo siguiente que tenemos que calcular es la monotonía de nuestra función, que son los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y constante. Empecemos. La función empieza decreciendo del 0 al 2, ¿vale? Del 0 al 2 decrece. Luego se mantiene constante del 2 al 3,5. Luego la función baja del 3,5 al 4. Luego tenemos aquí nuestro intervalo. Y ahora hace un intervalo de crecimiento desde el 4 hasta el 7. ¿Vale? Del 4 al 7. Crece hasta el 7. Hasta el 7. Ahora baja del 7 casi al 8. Ahí hace una curva tontina, pero baja. Luego añadimos del 7 al 8. Luego vuelve a mantenerse constante desde el 8 hasta el 10. ¿Vale? Pues crecimiento del 8 al 10. Baja desde el 10 hasta el 12. Luego en el decrecimiento del 10 al 12. Vuelve a mantenerse constante del 12 al 14 y un poquito más, 14,2 aproximadamente. Se mantiene constante y ahora desde ese 14,2 empieza a bajar hasta el 15, para luego terminar subiendo del 15 al 17 y el último trozo es constante del 17 al 18. Ya tenemos analizada nuestra monotonía, ¿vale? Ahí tenemos todos los intervalos de nuestra función. Pero ¿qué pasa con nuestros mínimos y máximos que tiene esta función? Pues lo primero es que esta función está acotada entre una altura máxima de 120 y una altura mínima de 0. Por lo tanto, como está acotada entre el 0 y el 120, acotada, si tiene máximo, será absoluto, y si tiene mínimo, será absoluto. Entonces, en este caso, el águila llega a una máxima altura de 120 metros cuando está en 7 minutos. Luego el punto 7, 120, será un máximo. Y como es el único, será nuestro máximo absoluto. ¿Vale? Entonces ponemos máximo absoluto, pues el 7 y el 120. En cambio, mínimos hay dos. Tenemos un mínimo a los 4 minutos y otro mínimo a los 15 minutos. El mínimo de los 4 minutos tiene altura muchísimo más baja, porque es la altura 0. Y el que está en 15 minutos tiene una altura de 20 metros. Por lo tanto, el 4,0 se me convierte en mi mínimo absoluto y el 15,20 es el mínimo relativo. Como no puedo doblar la gráfica ni en 2 partes ni en 4 para que coincidan las alturas, no es par, ni tampoco existe un periodo que se repita infinitas veces. Por lo tanto, tampoco es periódica. Hemos dicho que era acotada y veamos si es continua o no. La continuidad se mide si yo soy capaz de pintar la curva entera sin levantar el lápiz del papel. Como estáis observando, yo estoy pintando la curva entera de principio a fin y no he levantado el papel del boli. Por lo tanto, sí es continua esta función.